Abrimos nuevo bloque aquí en Semanario y en una semana marcada por la economía y por los vaivenes del dólar. Estamos con el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, queremos saber cómo se encuentra parada la provincia de Córdoba frente a esta crisis que está afectando a toda la Argentina. Mira, no podemos no dejar de manifestar la preocupación por la situación, porque sabemos que es una situación que afecta mucho a las familias, afecta a las empresas y obviamente también a las finanzas públicas. Córdoba tiene una situación de cierta solidez que no tiene otras jurisdicciones, bueno, un nivel de ahorro grande gracias a gastos operativos relativamente más bajos que otras jurisdicciones, lo que ha permitido tener este ahorro grande que es el que financia la obra pública. Pero somos conscientes de que si la crisis se sigue profundizando, esto va a ser difícil de sostener, o por lo menos al nivel que tuvimos en el primer semestre. De allí que nos parece central que el Gobierno Nacional encauce la situación, porque cada día que pasa con esta situación de dólar inestable, tasa de interés alta, se hace más complicado, digamos, mantener la situación de las finanzas públicas. Hace unos días el mismo gobernador decía que estaban garantizadas las continuidades de las obras aquí en la provincia, pero ahora hay una suerte de parate y miramos a ver qué pasa. No, el plan de obras se mantiene, sí. Tenemos recursos, digamos, acumulados. Las finanzas tienen todavía ahorro, pero sería necio pensar de que si esta crisis se mantiene en el tiempo o se profundiza, podamos decir que es lo mismo que si no hubiese ocurrido. Yo creo que la clave es pensar de que bueno, el Gobierno Nacional lo reencauce y nos evite, digamos, todo este malestar. Hoy lo puede ver cualquier cordobés, las obras se están ejecutando, hay una serie de reaseguros o plan B, digamos, si no logramos, digamos, una recuperación rápida, pero insisto, no es deseable ni sería bueno, no solo para las finanzas del Estado, sino para todos los argentinos y especialmente para todos los cordobeses, no lograr una resolución a este tema. ¿Qué pasa con la deuda en dólares que tiene la provincia de Córdoba? Es una deuda tomada a muy largo plazo, es decir, en promedio debemos estar hablando de unos 6 años, es decir, que los vaivenes de hoy, obviamente, si uno multiplica la deuda en dólares, a un dólar de 40 respecto a un dólar de 20, se duplicó, es decir, son cálculos teóricos. En la práctica no hay que pagarla ni este año, ni el año que viene, ni el otro. Es decir, son vencimientos a largo plazo, con lo cual nadie sabe cuál va a ser la situación. Seguramente no va a ser la convulsión de hoy. Sí me preocupa, digamos, y yo creo que eso sí es algo que daña mucho a las finanzas públicas, el hecho de que en este clima lo más probable es que muchos contribuyentes empiecen a postergar el pago de los impuestos y eso nos lleve a que algo decisivo para las finanzas públicas, que es que los ingresos crezcan menos que los gastos. Hasta junio era al revés, es decir, los ingresos crecían más que los gastos, con lo cual teníamos capacidad de ahorro. Ya julio nos mostró la inversa, es decir, que los ingresos ya crecían menos que la inflación y por lo tanto menos que los gastos. Si eso se mantuviera durante muchos meses, allí nos genera un problema. ¿Y qué es lo que más les preocupa a ustedes en este contexto, en este momento? Mira, básicamente el contexto nacional, es decir, en lo propio, en lo interno, se trata un poco de hacer más de lo mismo, es decir, bueno, cuidar al extremo los gastos, sobre todo los gastos operativos, para lograr el máximo ahorro, poner la máxima atención en la administración tributaria, así que bueno, a pesar de lo adverso que es el contexto, tratar de que no haya mora, que no haya evasión en el pago de impuestos, pero fundamentalmente, te diría hoy por hoy, lo importante es darle al Gobierno Nacional los apoyos que necesite a los fines de que tome las medidas pertinentes. En eso, tanto el gobernador Schiaretti como varias otras provincias, por diversas vías, bueno, yo personalmente hemos tenido varias reuniones con funcionarios nacionales, con otros colegas de otras provincias, buscándole la vuelta para que lo antes posible el Gobierno Nacional pueda mostrar que tiene un plan de ordenamiento del sector público, de reducción del déficit, y que ese plan tiene un aval político lo suficientemente fuerte como para poder llevarlo a la práctica, lo cual
La prueba, yo diría, más evidente de que eso se logró es que haya un presupuesto el año próximo que refleje, digamos, esta decisión de la Argentina de tener un sector público más ordenado. ¿Y cuál va a ser la posición del gobernador Schiaretti en relación al presupuesto? Se la hemos manifestado públicamente y se la hemos manifestado a los ministros y a los funcionarios nacionales. Entendemos que es vital reducir el déficit. Es vital que esto se refleje en el presupuesto, que es un presupuesto que tenga un aval político. Simplemente, digamos, dentro de los matices, porque creo que en eso hay un amplio apoyo, decir, bueno, esto tiene que ser con un mínimo de equidad. Por un lado, una equidad geográfica, es que sabemos que el gobierno nacional gasta mucho más en Buenos Aires que en el resto del país. Bueno, si vamos a hacer austeridad, arranquemos por los excesos de gastos que hace en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y por otro lado un mínimo de equidad social, es decir, si vamos a recortar gastos, que no sean gastos que repercutan de manera más directa en sectores vulnerables, sino que busquemos alguna manera de que sean los sectores medios y altos los que hagan el mayor sacrificio. Ha habido justamente en ese sentido un aumento de la demanda de la asistencia social en los últimos meses. ¿Esto usted considera que se va a incrementar con el paso de los días? Y es lógico, natural y es necesario que el Estado esté atento y por eso es una presión más que recibe la provincia y le pasa lo mismo a los municipios. Es decir, naturalmente hay mucha gente a la cual le pega muy fuerte esta crisis y te diría que es lo que más nos preocupa, ¿no? de sectores vulnerables que son los primeros que sufren la crisis y en los cuales obviamente no podemos, encima de esta situación difícil, que el Estado se aparte. Por lo tanto, por ese lado, ahí no hay austeridad que valga, ahí hay que estar presente y tenemos previsto, bueno, si es necesario, reforzar incluso este tipo de acciones. ¿Y qué se puede recortar, digamos, para no gastar tanto? Bueno, unas cosas que dijimos, bueno, hay gastos que podemos revisar, por ejemplo, algunos tipos de subsidios que se han planteado como alternativa de revisar o que las provincias lo administren y lo pueden administrar mejor. El gobierno nacional ha planteado, bueno, reprogramar alguna obra pública, su plan de austeridad. Hablemos siempre de que estamos hablando del presupuesto nacional, sobre el cual mucho nosotros tampoco tenemos. De lo que nos han pedido es eso, básicamente que nos hagamos cargo de algunos subsidios. Bueno, se quedaron con el fondo sojero, que bueno, es un esfuerzo grande. Bueno, ¿y eso cómo impacta en la provincia? ¿Cómo se puede reemplazar eso que ingresaba a través del fondo? Estamos con el gobierno nacional viendo, ellos podrían tener una línea de crédito. Obviamente no es lo mismo que te regalen la plata que te la presten, pero por lo menos en esta situación de crisis, sobre todo porque el fondo sojero iba mucho a los municipios, que la obra pública municipal se mantenga. Parte ya lo hemos resuelto con el acuerdo firmado con los municipios. Una idea que le planteamos fueron los gobiernos, las provincias al gobierno nacional era, bueno, establecer esta línea de crédito como para que esas obras se mantengan. Y la otra, bueno, es hacer un poco lo que se venía haciendo, ¿no? Tratando de administrar mejor para que con los mismos recursos podamos tener igual o mejores servicios a la población. ¿Cómo cree usted que se puede salir de esta coyuntura tan crítica que estamos atravesando en este momento en la Argentina? Como te dije antes, yo creo que lo más importante y que me parece que es un error de diagnóstico del gobierno nacional es que esto no lo van a resolver en Washington negociando más plata o nuevas condiciones en el Fondo Monetario, sino en la Argentina haciendo un acuerdo político más amplio, así que no se aísle el gobierno nacional pensando que lo puede resolver solo, sino que busque el apoyo para que su plan de reducción del gasto, su plan de austeridad en el sector público tenga un aval político lo suficientemente amplio como para que sea creíble que se va a poder llevar a la práctica. Y eso va a quedar reflejado si lograra un presupuesto que sea creíble, que sea consistente y que tenga el aval político para que lo podamos llevar a la práctica. ¿Cree que es necesario cambiar algunos personajes de este tablero que conforma el gabinete de gobierno? ¿Eso modificaría de alguna manera algo, o por lo menos en la vista de la sociedad? Digamos, si para hacer esto que estamos diciendo, es decir, una apertura, una vocación de diálogo, de acordar, de tomar conciencia de la crisis, de no estar pensando en la elección del año que viene, sino en el problema de hoy y de concentrar todas las energías en el presupuesto, ¿hace falta cambio de gente? Que pareciera que sí, sí. Ahora, si es solo cambio de gente, esto no lo resuelve. Digamos, un cambio de personaje te puede dar algún alivio un par de horas, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es, como te digo, un plan creíble en donde la Argentina deje de gastar más de lo que tiene
que ha sido no solo un problema de este gobierno, sino de ya de 50 años que lleva Argentina, y que ese plan creíble lo sea gracias a que hay un acuerdo político que vaya más allá de lo limitado que es el gobierno en cuanto a su poder político. Si ese plan creíble se puede plasmar en un presupuesto, se aprueba en el Congreso, yo creo que después el resto es más fácil de resolver. ¿Lo ves solo al presidente? Más que solo aislado. Por lo menos hasta ahora no ha mostrado esta apertura, esta vocación de diálogo acorde a lo que se está necesitando. Me parece que piensa más que solo y con el apoyo internacional, que sin duda lo tiene y que es valioso, lo puede resolver, y yo creo que es mucho más importante el apoyo interno, y en el cual amplios sectores, no digo no hay unanimidad, porque seguro que no la va a conseguir, pero amplios sectores de la oposición se lo han manifestado conscientes, digamos, de que es un momento muy crítico y que es muy importante, digamos, que unamos esfuerzos, criterios, limemos diferencias, no pretendemos resolver la elección del año próximo hoy hay que resolver el problema, y en eso hasta ahora lamentablemente no lo he visto compenetrado en eso. Bueno, ojalá que eso suceda para el bien de todos los argentinos, ¿no? Necesitamos salir de este lugar en el que estamos en este momento. Con esa expectativa hemos ido y vamos a ir la semana próxima porque, insisto, es un momento muy difícil y que yo creo que se puede resolver. No es tan difícil resolverlo, pero se puede profundizar si no toman las medidas correctas. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes, acompañarnos. un gusto. Bueno, hemos terminado ya esta edición de Semanario. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.